Hola, soy Marta y esto es La Esencia del Yoga. Hoy vamos a hablar del libro de Paramahansa Yogananda, El Yoga de Jesús, siendo este un libro introductorio a su gran obra, La Segunda Venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Como he dicho en todos los podcasts anteriores, aquí expongo un resumen de las partes que a mi entender son más importantes para este formato. También habrá párrafos que serán leídos tal cual vienen en el libro y otros serán argumentados desde un entender personal. Y ante todo, mi recomendación a que este libro sea leído y disfrutéis del sentimiento y entendimiento que os aportará. Dicho todo esto, comenzamos. El Yoga de Jesús. He comentado que este libro es una introducción al libro La Segunda Venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior, del mismo autor, Paramahansa Yogananda. En el prefacio se expone cómo Yogananda supo ver las enseñanzas de yoga ocultas en los evangelios y nos planteó preguntas tales como: ¿enseñó Jesús la ciencia de la meditación como los antiguos sabios y maestros de Oriente? ¿Hubo enseñanzas ocultas que se perdieron en el tiempo? ¿Solo los cristianos tienen acceso al reino de Dios? Estas y otras preguntas son respondidas por el maestro. Yogananda nos explica lo que realmente quería transmitir Jesús, y en esta obra resalta los versículos más importantes de los evangelios. ¿Y qué es yoga realmente? Casi todos buscamos el satisfacer nuestros anhelos en las cosas exteriores. El mundo nos dice que todo lo que necesitamos está ahí fuera, pero logro tras logro, nuestra mente sigue pidiendo algo más. Generalmente vivimos esforzándonos para lograr aquello que siempre parece estar ahí a punto de alcanzarse. De ahí que nos sumerjamos en el hacer en lugar del ser, en la acción en lugar de la percepción interior. Nos resulta difícil imaginar un estado en calma y reposo absolutos en el que los pensamientos y las sensaciones cesen en el continuo movimiento de su danza. Y sin embargo, solo en esa quietud se adquiere un estado de gozo y comprensión imposible de obtener de otra manera. La Biblia declara: aquietaros y saber que yo soy Dios. Esta breve afirmación encierra la clave de la ciencia del yoga. Esta antigua ciencia espiritual ofrece un medio directo para calmar la turbulencia natural de los pensamientos y la inquietud corporal que nos impide conocer nuestra verdadera esencia. El hombre solo adquiere información externa, la que le proporciona el mundo exterior, que suele ser información engañosa. Debemos aprender a conectarnos con niveles más profundos y sutiles de conciencia si queremos descifrar los enigmas de la vida, si queremos saber quién soy yo, por qué estoy aquí, cómo puedo conocer la verdad. Yoga significa unión del alma, ser, con el espíritu, Dios. Es mucha la gente que piensa que el yoga es solo ejercicio físico. Se ha comercializado hasta tal punto que ha perdido su esencia. El yoga tiene muchos caminos, los cuales son preparatorios para llegar a esa unión con Dios. Las posturas son uno de esos caminos preparatorios. Dice también que esta breve obra introductoria a la Segunda Venida de Cristo puede provocar en el lector una motivación a continuar estudiando el tema. Paramahansa escribe: en estas páginas ofrezco al mundo una interpretación espiritual recibida a través de la intuición de las palabras de Jesús. Estas verdades las he recibido mediante la comunión real con la conciencia crística, la conciencia de Cristo. Si se estudian a conciencia y se medita sobre ellas, con la percepción del alma despierta, se comprobará que son universalmente ciertas y que muestran la perfecta unidad existente entre las revelaciones de la Biblia cristiana, el Bhagavad Gita de la India y todas las demás escrituras auténticas que han desafiado el paso del tiempo. Jesús eligió Palestina para nacer y predicar su mensaje porque desde ahí irradiaban rutas a Europa y así se podía difundir su palabra.
Capítulo 1. Era tras era, Dios envía emisarios para enseñar el camino de vuelta a su lado. Buda precedió a Jesús. La misión de Buda en la tierra fue recordar a la humanidad la rueda del karma, cuyo giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano, así como sus correspondientes efectos, determinan a cada hombre y no una entidad superior que actúa de forma dictatorial sobre cada uno de nosotros. Jesús vino a enseñarnos cómo quemar ese karma buscando a Dios. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Cristo? Pues Jesús fue el nombre que recibió al nacer y Cristo era su título honorífico. Yogananda continúa hablando de las fases evolutivas del alma. En la filosofía yógica se conocen como kosas. Nos explica las fases por las que nuestra alma pasa hasta llegar al ser humano. Nos dice que pasamos por una fase estática, en la forma de mineral, una fase de belleza y vitalidad, en forma de planta, una fase de poder y movimiento, en forma de animal, y una fase de inteligencia, en forma de ser humano. Continúa diciendo que conocer a Cristo significa cerrar los ojos, expandir nuestra conciencia y hacer tan profunda nuestra concentración que, a través de la luz interior de la intuición del alma, participemos de la misma conciencia que poseía Jesús. La conciencia humana, al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales, no se encuentra en condiciones de captar la conciencia de Cristo, por muy deseosa de hacerlo. Por eso que necesitamos desconectarnos de todos los factores externos y sumergirnos en una profunda meditación para poder recibir la inteligencia universal de Dios. La obra de Paramahansa Yogananda, la segunda venida de Cristo, no se refiere a que Jesús vuelva a la tierra, se refiere a que cada uno de nosotros como ser humano tenemos que concienciarnos de sus enseñanzas y llevarlas a la práctica. Capítulo 2. Nos habla que existe en la India un sólido legado de manuscritos donde se narra que los llamados magos de Oriente que visitaron a Jesús en su nacimiento en realidad eran grandes sabios de la India y con el tiempo Jesús les devolvió la visita. Esta visita la realizó de los 14 a los 30 años, de los cuales la Biblia no refleja nada. Cristo fue muy mal interpretado por el mundo, sus enseñanzas cayeron en las garras de la ignorancia. Es preciso conocer a Jesús como un Cristo oriental, como un yogi supremo que manifestó completo dominio sobre la ciencia universal de la unión con Dios. Capítulo 3. Yogananda nos sigue hablando de las enseñanzas de Jesús, de cómo se creó el universo y con ello nuestro mundo. Que todo comenzó con la palabra, vibración, y que la palabra es Om o Amén. Es una vibración creada por Dios y ésta dio origen a la vida. También nos dice que la luz de Dios resplandece en todos por igual, pero a causa de la ilusoria ignorancia no todos la perciben ni la reflejan del mismo modo. Tenemos que abrir nuestra mente y sumergirnos en la meditación para tomar conciencia de Dios. Dice que la verdadera naturaleza del ser humano es el alma, que el alma descendió del espíritu por la columna vertebral y se asentó en la base de esta y allí se identificó con el cuerpo y la materia. Ahora su trabajo es tomar conciencia de que tiene que volver a ascender por el mismo camino y unirse al espíritu. Paramahansa Yogananda escribe: la verdad y la sabiduría no se hallan en las palabras de algún sacerdote o predicador, sino en el desierto del silencio interior. Las escrituras sánscritas dicen: sabios hay muchos, cada uno con su propia interpretación espiritual y de las escrituras, que aparentemente contradicen las de los demás, pero el verdadero secreto de la religión se encuentra oculto en una cueva. La verdadera religión mora en nuestro interior, en la cueva de la serena sabiduría intuitiva, en la cueva del ojo espiritual.
Cuando nos concentramos en el entrecejo y ahondamos en las calmadas profundidades del luminoso ojo espiritual, podemos hallar respuesta a todos los interrogantes de índole religioso que albergamos en el corazón. Capítulo 4. Las almas que se encuentran atadas al cuerpo no perciben ninguna de las maravillas que están más allá de la limitada materia. No tenemos la misma perspectiva del espacio desde un avión que desde una habitación, y nuestra mente limitada a lo material no nos deja ver más allá de la propia materia captada por los sentidos. Cuando conseguimos desconectarnos de los sentidos, un mundo de conciencia ilimitada se abre ante nosotros. Cuando nuestra alma toma conciencia del camino que ha de seguir, el camino espiritual, ésta empieza a trabajar reencarnación tras reencarnación, y según vamos avanzando, vamos sintiendo la necesidad de buscar la verdad de nuestra finalidad en este plano terrenal. Cuando esa necesidad nos invade, Dios nos ilumina el camino a seguir y enviará un maestro que nos enseñe cómo andar el camino. Capítulo 5. Debemos invertir de forma consciente el flujo de la energía que se depositó en la base de la espina dorsal cuando nuestra alma tomó contacto con el cuerpo. Esta es la serpiente que se eleva en el desierto a la que hace referencia la Biblia. El desierto es el vacío de nuestra mente. Este es el control que debemos ejercer sobre nosotros mismos. Debemos saber controlar y redirigir nuestra energía vital y direccionarla hacia el llamado tercer ojo. Esa es la puerta a casa, esa es la puerta para volver con Dios. Capítulo 6. Paramahansa Yogananda continúa diciéndonos cómo Dios mandó a la tierra a su Hijo, Jesús el Cristo, en el que volcó todo su saber, para que éste contara al mundo cuál era el camino de la salvación, y explicaba que el que no tuviera el camino de la espiritualidad, el camino de la salvación, estaría condenado. Pero no es una condena de fuego e infierno, como nos han dicho, sino condenados a repetir vida tras vida, reencarnación tras reencarnación, hasta que tomemos conciencia de nuestra finalidad, la de volver junto al Padre, volver a casa junto a Dios. La mayoría de la humanidad no estaba preparada para comprender el mensaje y se sintieron amenazados y optaron por destruir al origen de su amenaza, mataron a Jesús. Capítulo 7. Yogananda nos sigue hablando de la similitud de los pasajes de la Biblia, haciendo referencia a las palabras de Jesús, y los pasajes del Bhagavad Gita con las palabras de Krishna, diferente tiempo pero mismo mensaje. Capítulo 8. Tú no puedes darlo todo, amor, tiempo, devoción, por algo que no conoces. Por eso es preciso enfocarse por conocer a Dios. Y no se conoce a Dios en los escritos o las palabras de otros. Se conoce a Dios en la meditación. Porque cuando aquietas tu mente y te desconectas de los factores externos, sientes a Dios y sientes el amor tan grande que te ofrece y te pide que le tengas ese mismo amor. Y después de comunicarte y sentir a Dios, tu mente y tu cuerpo se embriagan de un gozo supremo inigualable a cualquier sensación externa. El autor escribe: el dominio de la energía vital que le permite al devoto amar a Dios con todas sus fuerzas se inicia con la postura, asanas, el entrenamiento del cuerpo para mantener con facilidad y sin inquietud la postura correcta que posibilita el permanecer inmóvil al meditar, y con ejercicios respiratorios para controlar la fuerza vital, pranayama, las técnicas para aquietar la respiración y el corazón. Mediante tales prácticas se serena el corazón, la energía se desconecta de manera efectiva de los sentidos y se calma el aliento inquieto que mantiene al hombre atado a la conciencia corporal. El yogi es capaz de enfocar su mente en Dios sin que le perturbe la destructiva atracción del cuerpo. La mente, desconectada de las sensaciones, se retira de modo trascendental hacia el interior. El devoto puede entonces utilizar la mente liberada para experimentar la unión amorosa con Dios. Es de suprema importancia estar con Dios ahora. Su amor es el único refugio en la vida y en la muerte. Debes utilizar el tiempo del mejor modo posible.
¿Por qué no aprovecharlo para recobrar tu unidad con el Creador de este universo, nuestro Padre infinito? Capítulo 9. El maestro continúa diciendo: muchas personas suponen que el cielo es un lugar físico, un remoto punto en el espacio situado por encima de la atmósfera o más allá de las estrellas. Estos interpretan las afirmaciones de Jesús acerca del advenimiento del reino de Dios como una referencia a la llegada de un Mesías que establecerá y gobernará un reino en la tierra. Pero no es así. Dios está dentro de nosotros, pero no le oímos y no le sentimos porque estamos muy liados con todos los factores externos. Esto es lo que Jesús vino a contarnos. En aquel momento solo unos pocos fueron capaces de comprender el mensaje. A lo largo del tiempo, sus palabras permanecieron incomprensibles a los oídos del hombre. Solo los más avanzados comprendieron el mensaje. La Biblia dice: el que tenga oídos, que escuche. Esta, nuestra era, es una era de espiritualidad. Nuestra capacidad de comprensión y predisposición a la búsqueda de la verdad nos hace idóneos para la escucha. Paramahansa escribe: quienes meditan con profundidad, concentrándose intensamente en el silencio interior, estado en el que los pensamientos se encuentran neutralizados, retiran su mente de los objetos materiales percibidos a través de la vista, el oído, el olfato y el tacto, es decir, de toda sensación corporal e inquietud mental perturbadora. En esa controlada quietud interior descubre un inefable sentimiento de paz. La paz es la primera vislumbre del reino interior de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Pues hasta aquí el tema de hoy. La semana que viene explicaré un sencillo ejercicio para calmar la mente y ralentizar la respiración. Gracias a todos ustedes por su atención y aquí dejo estas palabras para quien a bien quiera escuchar.